Ahí se está conectando el director también. Buenísimo. Qué bien, Muy buenísimo. bueno. Buenísimo, darles la bienvenida a todos en esta mañana bastante lluviosa por Montevideo y por todo el país. Así que todos los que se están conectando les agradecemos, les damos la bienvenida. Es un gusto, en nombre de la Cámara Uruguaya de Turismo, estar en esta jornada que nos parece muy interesante para todos, sobre todo en un tema que nos es tan importante como el tema de la seguridad social en este momento tan duro que estamos pasando todas las empresas de turismo. Así que para nosotros realmente es un placer poder estar trabajando en este momento con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eh, en conjunto para encontrar las mejores soluciones, ¿no?, para estos temas. Así que agradecemos mucho a su ministro y a los funcionarios que en este momento nos están dando una mano y se ponen en contacto con todos los empresarios para poder explicarnos y darnos a conocer todas las medidas que se han ido tomando para mitigar los impactos de la crisis en el sector. Así que bueno, agradecida como siempre en nombre de nuestro presidente y de nuestra comisión directiva. Y bueno, los dejo con Teresa Rusi, la encargada de nuestro proyecto de Camtur y de INEFOP. Gracias, Marina. Buenos días, doctor García Ceballos. Buenos días, doctora Lorena Díaz. Estamos en este ciclo de webinars que fue organizando la Cámara Uruguaya de Turismo con el objetivo de aportar en este proceso de crisis, de transformación, de cambio y de oportunidades de repensar el sector, distintos elementos, visiones y situaciones que contribuyen al desarrollo del empresariado. En el día de hoy nos interesaba especialmente poder hacer un repaso y que ha tomado el gobierno nacional para dar respuesta a esta situación de crisis que tenemos y que de alguna manera también nos permite poder decir, bueno, a casi 2 meses ya de pasadas de todo este cimbronazo, este cambio importante, bueno, cuál es la situación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está disponible, y también cuáles son las distintas estrategias que la diversidad de sectores que compone el turismo pueden tomar en función de su realidad. Habitualmente cuando nosotros pensamos en turismo, generalmente nos vamos, bueno, ¿qué hacemos con el alojamiento? ¿Qué hacemos con la gastronomía? Pero son una cantidad de sectores. Tenemos las agencias de viajes, tenemos el turismo rural, tenemos la organización de eventos, tenemos las actividades culturales, los museos, en fin, un abanico muy importante de sectores que tienen además una heterogeneidad muy importante en el tipo de empresas. Hay empresas grandes, hay una enorme cantidad de empresas pequeñas, micro, que también necesitan, bueno, esta asistencia y entendíamos que era muy pertinente y agradecemos el ofrecimiento. Para los asistentes les vamos a presentar a nuestros generosos disertantes del día de hoy. Tenemos a el escribano Daniel García Ceballos, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, escribano público, y está formado por la Organización Internacional del Trabajo en el programa de Seguridad Social en el Cono Sur. Ha sido delegado del Partido Nacional ante el Diálogo Nacional de Seguridad Social, es integrante de los estudios tributarios de seguridad social de la Universidad de Montevideo, ha sido director de la Asesoría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, docente, consultor a nivel nacional e internacional en programas de la OPP, del programa FAS del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del BID para otros proyectos, integrante de comisiones interpartidarias, aspirante de cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Uruguay y escribano del Banco Hipotecario del Uruguay, con una importante, además, actividad profesional independiente. La doctora Lorena Díaz Pose es doctora en Derecho y Ciencias Sociales,
Es asesora en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Social. Ingresó en la administración pública en el año 2016 y se desempeña asesorando en diferentes áreas del derecho de la seguridad social. Ha participado en la elaboración de proyectos de ley y proyectos de decretos y resoluciones. Y participa en el estudio de diversas problemáticas relacionadas con el subsidio por desempleo y expedientes administrativos vinculados en esta temática. Así que, doctor Daniel García, doctora Lorena Díaz, les dejamos a ustedes el auditorio y vamos a estar por acá acompañando para poder moderar en cuanto a las consultas. A los participantes les recordamos la dinámica. Vamos a guardar la presentación de los expositores y luego vamos a ir generando un panel de preguntas para que podamos intercambiar. Así que el auditorio es todo vuestro. Estimados Daniel y Lorena, tienen los micrófonos silenciados. Perdón. Ahora Ahí sí. está. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de explicar las distintas medidas que se han tomado en determinados ámbitos, vinculados todos a la seguridad social. Un poco lo que como cuestión previa es que voy a encarar la disertación en aquellos puntos que pueden estar directamente vinculados al turismo, en medidas como vinculadas a subsidios por periodos de inactividad compensada, lo que nosotros llamamos los subsidios por enfermedad, también los subsidios por desempleo. Descarto toda explicación sobre medidas de prestaciones previsionales, es decir, de jubilaciones que no vienen al caso y que tampoco en este momento se han realizado, no se ha realizado ninguna, y esto es más bien, de acuerdo a lo que está previsto en la ley de urgente consideración, un tema de la comisión de expertos que se va a tener que expedir para hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo. Se supone que los plazos previstos, que puede ser para mediados del año que viene. Bueno, yendo a la temática de las últimas normativas que se ha establecido, que puede ser de interés a los efectos de las empresas vinculadas al turismo, esta charla además está vinculada sobre todo al empleo y a cómo manejarse en estos momentos de dificultades y de inactividad. Antes que nada, por el subsidio por enfermedad, para luego meterme de lleno en el subsidio por desempleo, que eso va a ser más extensa la explicación. Pero en cuanto a subsidio por enfermedad, sabemos que está previsto en nuestra normativa, sabemos quiénes son las personas que pueden estar afiliados, comprendidos y con derecho a percibirlo. Y hay dos normas que se han aprobado. Una es el decreto 94 de 16 de marzo del 2020, que establece que todas aquellas personas obligadas a guardar un régimen de aislamiento a causa del riesgo de contraer o contagiar el virus COVID-19 y estén comprendidas en el régimen de subsidio por enfermedad establecido por el decreto de ley 14.407, que fue el que le dio origen, tendrán derecho a percibir la prestación correspondiente por el periodo que corresponda. Es decir, aquellas personas que por certificación médica se decrete el aislamiento, se sugiera o se certifique el aislamiento ante el riesgo de contraer o contagiar el virus, esa persona tiene derecho a percibir el subsidio por enfermedad. Por otro lado, hay otro decreto posterior, que es del 25 de marzo del 2020, en el cual se plantea la situación de aquellas personas que están en riesgo, que son las personas de 65 años o más.
En este caso hay un régimen que se extendió primero hasta mayo y ahora va a salir otro decreto, que ya está redactado y para la firma del ministro, en el cual se extiende hasta el mes de junio esta posibilidad. Esto establece que las personas de 65 años o más que estén comprendidas en el subsidio por enfermedad podrán permanecer en aislamiento por el plazo máximo de 30 días según determinen y comuniquen las empresas al Banco de Previsión Social. Quedan excluidos aquellas personas que realicen sus tareas habituales desde su domicilio. Esto es a tener en cuenta, digo, porque la empresa puede determinar a aquellas personas que fundamentalmente no hagan teletrabajo y que tengan 65 años o más, para que se acojan a determinar y a indicar al Banco de Previsión Social a los efectos de que se acojan al subsidio por enfermedad. Haciendo solamente referencia que el subsidio por enfermedad el monto es el 75% de la remuneración correspondiente. Eso con respecto a las medidas tomadas en cuanto a subsidio por enfermedad. Y ahora voy a entrar de lleno a la normativa que rige todo porque es el del subsidio por desempleo. Porque hay posibilidades que, de acuerdo a la práctica que tenemos en la dirección, a veces no son conocidas por las empresas que se pueden utilizar. Básicamente, para hacer un repaso, subsidio por desempleo pueden percibirlo todas aquellas personas dependientes de la actividad privada que desempeñen tareas remuneradas. Eso es el entorno general. Luego tenemos cuáles son los requisitos para ingresar, para poder un empleado poder percibir el subsidio por desempleo. Básicamente tiene que en el año previo a solicitar el subsidio tiene que haber figurado 180 días en la planilla de trabajo, es decir, 6 meses, o para los casos de los jornaleros, 150 jornales. Esto es en el año previo. Pueden ser continuos, pueden ser discontinuos, y pueden ser de una empresa, pueden ser de varias, para una empresa o para varias empresas. Es decir, estos 180 días en el año previo pueden ser continuos o discontinuos, pueden tener pausas y reiniciarse, y puede ser 60 días para una empresa y 120 días para otra empresa. Y lo mismo con los jornales. Y estos tienen que haberse cumplido en los 12 meses anteriores a la solicitud del subsidio. ¿Cuáles son las causales para acceder al subsidio? Una es la causal despido. Por esta causal, el trabajador puede percibir un subsidio por 6 meses y en este caso el subsidio se percibe en forma decreciente, es decir, no es un subsidio igual para los 6 meses, sino que se inicia con una prestación de un determinado porcentaje, que va a ser un 60% de la remuneración, y va a terminar en un 40%. No es así, pero no los quiero cansar con darle toda la escala y todos los porcentajes que se aplican, o el nivel decreciente de jornales. Esto es por causal despido. Pero la causal que actualmente está siendo más utilizada es la causal suspensión total. El de los subsidios por desempleo que se han solicitado desde marzo desde que se declaró la emergencia nacional por pandemia hasta más o menos al mes de mayo corriente, son alrededor de 180.000. Un número muy alto. Para que se tenga idea, a enero, febrero, el número de estos subsidios era de 30.000, ya 30, 40.000.
Digo, varía de acuerdo al mes, pero andaban en ese entorno, y ahora estamos en los 180.000. De esos 180.000 subsidios, diría que hay un 90% que se trata de subsidios por desempleo por suspensión total. Es decir, la empresa envía a seguro de paro, tiene un plazo de 4 meses, cuando son trabajadores mensuales perciben el 50% del promedio de las remuneraciones nominales de los últimos 6 meses, y si son jornaleros tienen derecho a percibir 12 jornales, el equivalente a 12 jornales por mes, con un tope de 48 jornales en los 4 meses. Estos jornales, a su vez, es el promedio de los jornales percibidos en los últimos 6 meses. Esta suspensión total, vencido el plazo de vigencia, es decir, el trabajador no, cuando se lo envía a suspensión total está suspendido, claramente como lo dice el nombre, y no cuando vence está la posibilidad de o de retomarlo o de, ahí sí, despedirlo. Ahora entro en un terreno que es ese que yo llamo que no es de mucho conocimiento para las empresas. El decreto ley 15.180 que regula el subsidio por desempleo, que fue modificado por la ley 18399 en el año 2008, el subsidio por desempleo del año 81, la ley, la 15.180, la modificación fue el del año 2008, ahí prevé 2 posibilidades que se tienen que tener en cuenta. El artículo 10 del decreto ley 15.180 establece 2 posibilidades. Una posibilidad es la prórroga del seguro por desempleo. Es decir, vencido el plazo original de 4 meses o de 48 jornales para los jornaleros, las empresas pueden presentarse en la Dirección Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo solicitando prórroga de ese subsidio por desempleo. ¿Qué se necesita o qué se exige para esto? La prórroga, por supuesto, se aplica a los suspendidos totalmente, a los funcionarios o empleados suspendidos totalmente. Claramente, si fueron despedidos, si fueron al subsidio por causal despido, no se puede solicitar prórroga. En este caso, y esto está un poco detallado en la página web del Ministerio y de la Dirección Nacional de la Seguridad Social, pero yo quiero hacer un breve resumen. Lo que establece la normativa es que, por razones de interés general, por un plazo no mayor de 1 año, es decir, y en la práctica se están dando no por 1 año, sino por periodos de 90 días, y acreditando la transitoriedad de la reducción de tareas, se puede solicitar la prórroga. También se exige o se pide un compromiso de la empresa de preservar estos puestos de trabajo una vez vencida la prórroga solicitada. Pero este compromiso, digamos, no significa una obligación que se debe tener que cumplir, porque puede ser un compromiso de muy buena voluntad, de muy buena fe de la empresa, pensando que solicitando la prórroga y vencido el plazo de la misma, puede reintegrar al trabajador y luego cambian las circunstancias y puede no poder reintegrarlo. Pero a los efectos de la solicitud es una documentación que se exige. La solicitud tiene que ser firmada por la empresa y a su vez tiene que ser firmada por cada uno de los trabajadores comprendidos en la prórroga. Tengan una idea, el año pasado, en todo el año, se tramitaron 640 prórrogas aproximadamente, y este año, al día de hoy, ya vamos en 660. Quiere decir que ha habido un notorio incremento de las prórrogas. La DINAS estudia
las prórrogas hace un rastrillado, un estudio, un peinado de la empresa en cuanto a la planilla de trabajo, y ahí toma en cuenta los efectos de la prórroga, de conceder la prórroga, que no haya habido nuevos ingresos o despidos en la empresa, y además hace un chequeo y se pide explicaciones a la empresa los efectos que no se repitan siempre o cuando se piden sucesivas prórrogas, que no se repitan siempre en una misma categoría laboral los mismos funcionarios, los mismos empleados. El máximo de prórrogas, como ya dije, es 1 año, y en los jornaleros es 144 jornales, y si en el año no se pudieron percibir los 144 jornales, ese plazo de año se puede extender. Eso es lo que respecta a prórrogas. Luego hay otra posibilidad, que es solicitar lo que se llama regímenes especiales. Esto es lo que hemos utilizado actualmente por ejemplo, como régimen especial, que luego lo va a explicar la doctora Díaz, cuando se aprobó la resolución del Ministerio del régimen especial por la reducción de horario de los trabajadores mensuales, los remunerados mensualmente. Eso fue un régimen especial. No es extraño aprobar en estos momentos regímenes especiales, y pienso que también se van a seguir aprobando. ¿Qué requisitos? A ver, es distinto a la prórroga, porque el régimen especial se hace a solicitud de los sindicatos, a solicitud de las empresas, a solicitud de la Dirección Nacional de Trabajo, como consecuencia de una situación de firmar un acuerdo en un conflicto laboral colectivo. También puede tener como consecuencia la aprobación de un régimen especial, y estos regímenes especiales se aplican tanto a trabajadores despedidos como suspendidos. La prórroga es solo para trabajadores suspendidos. Es como decimos muchas veces acá en la dirección, son como mini seguros, subsidios por desempleo hechos a medida, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las actividades. También se aplican los regímenes, un régimen especial cuando no se puedan cumplir con los requisitos para solicitar la prórroga. Se pueden pedir por empresa, pueden coexistir en una empresa, por un sector de la empresa, una prórroga, porque puede dar lugar a prórroga, y por otro sector de la empresa puede coexistir como un régimen especial, con un régimen especial. También puede ir por sectores de actividad, citrícola, pesca, hotelería, gastronomía, es decir, puede establecerse regímenes especiales, y ahí hay que ver el personal que puede estar abarcado, el plazo por el cual regiría ese régimen especial, y hay que tener en cuenta que la suma de las prórrogas más régimen especial no pueden superar 1 año. Sí, además, normalmente lo que se hace también es los regímenes especiales, cuando se aprueba un régimen especial para un sector de actividad o para una actividad o para una empresa, suspende el subsidio común que se pueda estar percibiendo por los trabajadores, o si está corriendo alguna prórroga para determinados trabajadores. Este régimen especial lo suspende, pero siempre tenemos el límite del año. Con respecto a esto, ¿qué pasa además? Ustedes dirán, cuando vence el año. No tenemos posibilidad de prórroga, no tenemos posibilidad de régimen especial, y el régimen común fue agotado. Bueno, en este caso se ha hecho para determinadas empresas proyectos de ley, que se ha hecho para determinadas actividades y empresas. Ahora estoy recordando empresa Pidi en Colonia, una minera en Minas de Corrales. Se
un proyecto de ley con iniciativa del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, perdón, si entienden conveniente que es válido por las razones que se expongan, viable presentar al Parlamento, se presenta en el Parlamento y el Parlamento ha aprobado hasta ahora y con buena celeridad, dadas las circunstancias que rodean toda la situación de empleo en el país, ha aprobado estos proyectos de ley con relativa celeridad. Bueno, este es el entorno, el contexto, por lo tanto, resumiendo como esta parte de mi exposición, es subsidio por desempleo, existe régimen común, existe régimen de prórrogas, existen regímenes especiales previstos en la propia normativa. Estos regímenes especiales y las prórrogas, por atribuciones delegadas, se aprueban directamente por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Quiere decir que de existir el fundamento y de existir el ok de cumplirse con los requisitos, el Ministerio los aprueba con celeridad. Yo diría además que hasta este momento, a pesar de que las prórrogas han aumentado en esta época del año, tenemos las mismas prórrogas que en todo el año 2019 ya tramitadas, estamos al día en la aprobación de las prórrogas, no tenemos atrasos, porque se entiende cuál es la situación de los trabajadores y de las empresas, entonces se trata de no demorar situaciones que pueden resultar excesivamente incómodas para todos. Bueno, hasta acá es no sé si pequeña o aburrí mucho, pero bueno, hasta acá mi disertación en concreto, y ahora pasa la doctora Díaz a detallar en este entorno cuáles fueron los regímenes especiales que se han aprobado por resolución del Ministerio hasta la fecha, desde marzo hasta la semana pasada, que fue que se aprobó el último. Bueno, hasta luego. Entonces. No, muchísimas gracias, escribano. No, ha sido bien interesante y ya tenemos una importante cantidad de preguntas y consultas para compartir apenas abramos el espacio y terminen los aportes de la doctora Lorena Díaz. Así que quede tranquilo que ha sido muy productiva la presentación. Lorena, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Había por ahí algún ahí micrófono abierto aparte. Sí, bueno, buenos días, como les decía anteriormente, un gusto para mí participar en esta instancia. Quería presentarles también a la doctora Sara Umisi, nos está acompañando, ella trabaja acá en la dirección también y hemos elaborado, bueno, en equipo con el director y nosotras como asesoras, todas estas medidas que ha ido tomando el Ministerio para apoyar tanto al sector de los trabajadores como a las empresas. Como les explicaba el director, el subsidio por desempleo hemos tenido diferentes modificaciones mediante el mecanismo de régimen especial, para dar respuesta a situaciones diferentes de diferentes sectores de actividad y demás. La primera modificación que se hizo mediante el artículo 10 del decreto ley 15.180 fue una resolución, la 143 del 18 de marzo, donde se implementó una modalidad de uso del subsidio de desempleo para trabajadores mensuales. Como le decía el director,
El subsidio de desempleo tiene 3 causales: por despido, por suspensión y por reducción. Esta última modalidad, la reducción, es lo que los trabajadores que trabajan menos días o menos horas en un mes de trabajo. En el régimen general, los trabajadores con remuneración mensual no pueden utilizar esta modalidad del subsidio de desempleo. Disculpa, Lorena, sí. Disculpa que te interrumpa, pero ¿sabés que se escucha con mucha interferencia el sonido? ¿Puede ser que haya algún otro dispositivo abierto? Puede ser, sí, a ver, intentamos. El audio me parece que puede ser. Esperamos que la doctora... ¿Ahí? ¿Puede ser que Ahí escuche mejor? Ahí estamos mejor, sí. Ahí está, capaz que era que tenía, perdón, la máquina muy lejos y la computadora. Sí, No, no hay bueno, problema. les decía que esta primera medida que tomó el Ministerio de este primer régimen especial fue para dar respuesta a los trabajadores que necesitaban, a las empresas que necesitaban que sus trabajadores trabajaran menos días o menos horas en el mes, y no podían hacerlo porque percibían su remuneración es mensual y el sistema general de subsidio por desempleo no permite usar reducción. Entonces, el 18 de marzo el Ministerio sacó este régimen especial para ciertos sectores de actividad. Uno de esos sectores de actividad era justamente el de ustedes, el de turismo, era para agencias de viaje, hoteles, restaurantes y demás. Luego, a los pocos días, el 20 de marzo, y viendo, bueno, con la rapidez que avanzó toda la crisis por la emergencia sanitaria, por el tema. A ver, ahí si ahí me escuchan un poquito mejor. ¿No? No, es como si estuviera saturado el micrófono, el audio de la máquina. ¿Por qué no hacemos una cosa? Apagarlo y vas a través de mi celular. Y ya entras con el celular. Apagarlo. Vamos a ver si ahora con este cambio... Ahí está. Ahora capaz Sí. que sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Perfecto. ¿Se escucha Bueno. bien ahora? Ahí. Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, las disculpas del caso, pero toda la tecnología a veces... No hay problema, no hay nos problema. juega. Nos pasa siempre. Ahí está. Bueno, como les explicaba, se saca una segunda resolución el 20 de marzo, y bueno, y ahí quedan comprendidos todos los sectores de actividad en este régimen especial que permite que los trabajadores con remuneración mensual puedan trabajar menos días o menos horas en el mes. Esto es una herramienta que nosotros creemos que es muy positiva para las empresas, porque si bien el sector de ustedes, por ejemplo, es un sector que quizás muchas empresas están totalmente cerrados, o sea que sus trabajadores tienen que ir a una suspensión total y no están trabajando, quizás haya algún restaurante o bueno, algún sector que sí mantiene un poco de su actividad, y este mecanismo les permite que sus trabajadores trabajen menos días, o aquellos que están haciendo teletrabajo, porque hay funciones de las empresas que, bueno, que no se pueden dejar de realizar. Respecto
Lo que cambia en esto, bueno, se crea esta nueva modalidad y es el monto de la prestación, lo que se le paga, lo que le paga el BPS a cada trabajador, en estas dos primeras resoluciones se estableció en un 25% de las remuneraciones computables de los últimos 6 meses. Eso es lo que va a percibir el trabajador, más un 20% de ese porcentaje si el trabajador cuenta con cargas familiares, tiene hijos menores y demás. Ahí está. Y es por lo efectivamente trabajado, o sea, se va a sumar lo que el trabajador percibe en su empresa por los días que trabajó, más la prestación que va a pagar el BPS, que va a ser de ese 25%. Posterior a esta resolución que les comento del 20 de marzo, se sacó otra que fue el 23 de abril, donde ahí, bueno, se afinaron un poco los conceptos de a quiénes estaban comprendidos y por qué plazo se podía utilizar este régimen especial. No tanto el plazo en el tiempo, sino la modalidad. En cuanto al monto, en esta última resolución lo que se sumó es que el trabajador va a percibir lo que le paga su empleador por los días efectivamente trabajados, lo que le va a pagar el BPS, que es el 25% de las remuneraciones nominales computables, y de los últimos 6 meses, eso se suma. Si las dos cosas no llegan al 25%, al 75% que efectivamente del salario que percibe el trabajador, BPS va a completar con la prestación que paga hasta llegar al 75%. O sea que todos los trabajadores que trabajen menos días o menos horas, al final del mes o al final del periodo, en realidad porque no es al final del mes, sino al final del periodo de utilizarse este régimen, va a haber percibido el 75% de sus remuneraciones. ¿Por qué no digo al final del mes? Porque en la reducción, yo realizo la reducción, vamos a poner ejemplo, en el mes de mayo, a partir del 1 de junio al 10 de junio, el empleador va a declarar la reducción que yo efectivamente realicé, va a declarar cuál es mi remuneración y cuál es la remuneración que yo efectivamente percibí por los días trabajados, y ahí BPS me va a calcular la prestación, ya sea el 25% o completar hasta el 75%, y lo va a abonar al final de ese mes donde yo lo estoy declarando. Eso es en cuanto al monto. En cuanto a cómo se puede utilizar este régimen especial, bueno, se puso un tope de un máximo de 19 días y un mínimo de 6. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir 19 días al subsidio por reducción, o sea, y que me paguen una prestación correspondiente a 6 días menos de trabajo, o al revés, trabajo 19 y me van a pagar 6. Esos serían los límites de máximo y mínimo que se pueden utilizar. ¿Tá? Este régimen al día de hoy está vigente hasta el 30 de junio, o sea que se va a poder utilizar todo junio, y la declaración de esa reducción la voy a hacer en el mes de julio, los primeros días del mes de julio. ¿Tá? Pensamos que a medida que ahora se vaya reactivando toda la economía y algunas empresas puedan empezar a abrir y demás, creemos que este va a ser un buen mecanismo para poder ir reincorporando a los trabajadores, ya sea en esta modalidad de menos jornadas o de menos horario. Y también podemos agregarles que si yo, por ejemplo, que es un planteo que nos han hecho varias empresas, surge bastante la pregunta. Si yo envié a los trabajadores de la empresa, de una agencia de viaje o de un hotel, lo que sea, a suspensión total por el mes de junio o de mayo, y ahora los necesito retomar porque la actividad se está retomando y quiero abrirlo y quiero retomar a 1 o 2, eso se puede hacer, se hace en BPS, es un reintegro del trabajador, le avisan a BPS por el usuario personal que tiene cada empresa a través de la casilla Consúltenos, le mandan la nómina con los trabajadores que van a reintegrar,
y bueno, y BPS ahí va a hacer los cálculos correspondientes a la prestación, si se pagó un poco de más o de menos, dependiendo del momento, dado que la suspensión el BPS paga la prestación en el mes que corre, y la reducción la va a pagar el siguiente mes. O sea, yo puedo pasar, lo importante acá, más que los detalles administrativos, sería saber que yo puedo pasar un trabajador de suspensión total a suspensión parcial. Eso está permitido y se hace de esta forma en BPS, o bueno, pueden consultar por los mecanismos de consulta que tiene BPS, que son varios, cómo pueden llevar adelante esta gestión. La última resolución que sacó el Ministerio de régimen especial, modificando el subsidio por desempleo, es lo que se conoció o se da a conocer como una flexibilización del subsidio por desempleo. Como les decía el director anteriormente, para tener derecho a la prestación por subsidio por desempleo, yo tengo que tener cotizados 6 meses de trabajo efectivo en un año o 150 jornales. Bueno, para dar respuesta un poco a aquellos trabajadores que no lograban tener este periodo previo y ser, bueno, la crisis de empleo tan generalizada, el gobierno entendió conveniente flexibilizar estos criterios y se fue como por 2 caminos. Primero, antes de detallar cómo es los requisitos que necesita cada trabajador, sí decir que este régimen especial de flexibilización del 8 de mayo es para la causal suspensión total. Yo no puedo trabajar ni un día en el mes, o sea, estoy suspendido. ¿Ah? Eso en primer término. Después, bueno, respecto a lo que el trabajador necesita para poder quedar amparado en el subsidio, es para trabajadores con remuneración mensual se bajó los requisitos a tener entre 3 y 5 meses de cotización previa, o sea, de haber estado en planilla de trabajo, y el monto para esos trabajadores que tienen entre 3 y 5 meses va a ser del 25% de las remuneraciones nominales computables percibidas en los últimos 6 meses. ¿Ah? Y para los trabajadores jornaleros va a ser, se le pide como mínimo entre 75 y 149 jornales, y el monto de la prestación van a ser 6 jornales, que bueno, la forma de cálculo es el monto de las remuneraciones percibidas en los últimos 3 meses, y se hace se multiplica por 65 para sacar el monto del jornal y así calcular, que esto en realidad es un tema más de cómo lo va a calcular BPS la prestación. Pero es un poco eso, son 6 jornales y el periodo previo son entre 75 y 149. Un detalle a tener en cuenta, o más que un detalle, un aspecto importante, es que esta cotización, o sea, los 3 meses en planilla, entre los 3 y 5 meses y los 75 y los 149, yo los tengo que tener cotizados o registrados en la planilla al 31 de marzo. ¿Tá? Esto es importante porque si yo generé, por ejemplo, yo digo, bueno, el trabajador me generó el derecho en realidad en abril, y como esto salió en mayo, capaz que ahí, bueno, no, lo que tienen que tener en cuenta las empresas que van a enviar es que lo deben tener generado el 31 de marzo, que fue bueno cuando se dio un poco el tema de todo esto de la pandemia y la emergencia. Ahí está. Y después me agrega acá el director también un aspecto importante, es que la vigencia de esto es abril y mayo. ¿Tá? En principio es por estos 2 meses. ¿Qué pasa? Esto salió en mayo. Se ha generado muchas consultas, nos han consultado a nosotros de la declaración y cómo se hace. BPS ya implementó todo, tiene en su sitio web la explicación de cómo hacen las empresas para declarar abril y mayo. Ya se puede hacer, ya no va a quedar rechazado, sino que BPS las está admitiendo las solicitudes por este periodo, y tener en cuenta que esto se va a abonar, se va a empezar a pagar la prestación a fines del mes de junio. Los 2 meses juntos, ¿tá? Se va a pagar a fines de junio los 2 meses juntos. Creemos que esto es una medida que permite que, bueno, trabajadores que no tenían derecho a la prestación puedan tener un ingreso, y también es una forma de que la empresa, bueno, pueda dar respuesta a aquellos trabajadores que no podían acceder al subsidio y que tampoco podían abonarle su salario por la situación de crisis que se está atravesando.
Esas serían las modificaciones que hubo al subsidio. No sé si quieren ya entrar más un poco en el ámbito de las preguntas, si tienen alguna duda en concreto que podamos evacuar. Bueno, si están dispuestos a alargar las preguntas, largamos las preguntas, Sí, cómo no. que es bien interesante. Hay una serie de consultas que tienen varios tópicos, ¿tá? Las voy a ir haciendo una a una, aunque vayamos un poquito para atrás y para adelante, porque es importante, hay como que algunos aspectos que generan dudas. La primera, ante un evento especial, si hay un trabajador en seguro total, ¿se puede traer a trabajar en forma parcial y luego volverlo a enviar al seguro total? Sí, las formas, es lo que les comentaba antes, las formas de reintegro de los trabajadores tiene que ser por un periodo. Yo no puedo reintegrarlo a trabajar por un día o 2 días y luego pasarlo a desempleo de nuevo, porque también está el mínimo que yo les decía de los 6 jornales y 19 como máximo. Entonces ahí te juega un poco cómo lo vas a hacer. Yo puedo pasar, si yo tengo un trabajador en suspensión total, lo puedo pasar a reducción, pero voy a tener que saber, voy a tener que tener claro que ese trabajador va a tener que trabajar después como mínimo 6 días. Correcto. ¿Estamos claros? Para cumplir con ese mínimo de los 6 y luego poder mandarlo a los 19 como máximo de reducción. ¿Me expliqué? Bien. Eso, ¿Sí? pero eso Es es decir, en el caso de reducción. En concreto. Ahí está, sí. En concreto, digo, no puede retomarse al trabajador si es por un periodo menor a 6 días. Tiene que ser por más de 6 días la reducción. A ver si para redondearlo nos queda claro el concepto, porque veo que varios están preguntando lo mismo. Yo tengo un trabajador en suspensión total. Tengo un evento, lo traigo a suspensión parcial. Sí. Pero si el Trabaja 6 evento, días. ¿por cuántos días es el evento? Bueno, ahí es el punto a donde iba. Si yo lo traigo a suspensión parcial, necesariamente tiene que trabajar como mínimo 6 días. Sí. Sí. ¿Y después lo puedo enviar de vuelta a suspensión total? Es que ya por ese mes te va a quedar por reducción. Por ese mes te va a quedar por reducción. En el mismo mes no lo vas a poder pasar. Vas a tener que esperar al mes siguiente. Exacto. Bien. Okay. Y ahí lo mando. En realidad ese mes inclusive el trabajador va a cobrar más. Porque, a ver, si yo me expliqué bien y quedó claro, en realidad el monto del subsidio más lo que el trabajador percibe por los días que trabaja es más que la suspensión. Uno en suspensión total cobra el 50%, y yo estoy diciendo que por reducción vos vas a cobrar en definitiva al final, entre sueldo y subsidio, un 75%, o sea que para el trabajador es más. Yo lo voy a pasar por esos 6 días, los otros 19 los voy a declarar como reducción, y al mes siguiente, si yo no tengo nada planificado y no lo voy a poder retomar ni un día, ni 6, ni nada, le vuelvo a declarar a BPS que ese trabajador va a estar por suspensión. Es decir, para ser más claro, no puede haber en un mes, una movilidad de ese tipo. En un mes un trabajador suspendido totalmente pasó a reducción y no puede volver a decir se escucha muy entrecortado.
Doctor, se escuchó todo entrecortado. ¿Me escuchan? Luego, ¿me oyen bien? Sí. No, no, se escuchó todo entrecortado. Ahora sí. Bueno, lo que le quiero establecer es esto. Cuando una persona pasa en un mes, vamos a poner un mes, mayo, a mediados de mes el empleador dice, bueno, lo voy a tomar vuelve a trabajar por más de 6 días. ¿Ah? Entonces ahí le paga por esos 6 días que trabaja. No puede decir, ahora vuelvo a suspensión total. ¿Por qué? Bien. Porque en el mes no puede haber suspensión total en un mes en el cual se trabajó 6 días. Entonces, ese mes se lo toma como reducción. Bien. Y como le decía la doctora Díaz, además, eso es más beneficioso para el trabajador porque sumando lo efectivamente cobrado por esos 6, 7, 8, 10 días que haya trabajado, más el subsidio del Banco de Previsión Social, el trabajador cobra el 75% el promedio de las remuneraciones. Eso está claro. Ustedes podrán decir, bueno, pero yo quería que se reintegrara por 2 días y no pagarle 7 o 6. Entonces, la contestación es, si trabaja menos de esos 6 días, no puede ir por suspensión. No puede ir por reducción, tiene que ir por suspensión. ¿Está claro? Sí, esta consulta es muy importante porque hay un sector que claramente es difícil manejarlo, que es el sector de eventos. Recién unos participantes nos hacían esta consulta. Los eventos son 2 o 3 días en el mes. Entonces, si el trabajador está en suspensión, ya sea en suspensión total o en suspensión parcial, tenemos un tema muy importante que es que el evento no lleva mucho más que esos días. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esos casos? ¿Me explicó? Sí, el tema es que no, hay una realidad que por cómo se calcula, hasta por cómo se calcula el subsidio, es muy difícil permitir y calcular si el trabajador trabaja un día, o sea, siempre hay que establecer un tope de días, hasta por el modo de cálculo, y bueno, y fue la forma que se buscó más beneficioso tanto para los trabajadores como para las empresas y el organismo. En realidad, para un día no tendría respuesta hoy en día esa situación en cómo está pensado el sistema. Sí, bueno, se podrían pensar otras soluciones o ir viendo, pero en realidad, al día de la fecha, la respuesta es como se la estamos planteando con el escribano. No hay una respuesta. Si lo va a reintegrar, tiene que saber que va a tener que trabajar 6 días, que BPS no le va a tomar otra por lo menos. Por lo mínimo 6 días. O de una cosa que hay que decir también es que no es solo por reducción de jornada, también en el mes, también es por reducción de horario, que no puede ser inferior al 50% del horario habitual en que ese trabajador trabajaba. Puede haber reducción por días o por horas. También tener en cuenta que este régimen especial es para los trabajadores con remuneración mensual, como decíamos, y es eso, es un régimen especial. Si uno piensa en el fundamento de esto, es que en la 15.180, en el régimen general, ya la ley te dice que la reducción tiene que ser de un 25% o más. Entonces, tampoco podíamos establecer un régimen general que se aparte tanto de lo que en general se le da al resto de los trabajadores. ¿Me explico? Sí. También responde un poco a eso.
Sí, en realidad esto es parte de las cosas justamente que nosotros conversábamos y trabajamos en cuál es la diversidad y la heterogeneidad del sector, que tiene un montón de actividades que no tienen un comportamiento exacto uno para el otro. Entonces, estas consideraciones, bueno, son importantes, creo que ponerlas en evidencia y conversarlas y plantearlas para ver cuáles son las posibles alternativas que tienen las empresas con esta variabilidad, ¿no? Que es bien importante y es bien valioso lo que planteaba. Vamos a algunas otras consultas también, hay muchas. El tema de los plazos, y esto fueron unas de las más que se plantearon. El tema de las prórrogas, por ahora está aprobada, por lo que ustedes decían, hasta el mes de mayo. ¿Es correcto? Bueno, el régimen, a ver, tenemos como dos plazos. El régimen especial que prevé la posibilidad de la reducción de días o horario de los trabajadores por remuneración mensual, ya está vigente hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, correcto. Hasta el 30 de junio salió la resolución, ahora la tengo por acá, pero salió hace unos días, hace poquito ya la firmó el 15 de mayo, salió la resolución 440 que prorrogó este régimen hasta el 30 de junio. Pero estamos hablando acá de reducción de trabajadores mensuales, de jornadas o de horario. Es distinto eso porque yo en mi disertación dije que había 3 posibilidades claras de subsidio por desempleo. El subsidio común, luego estaba el sistema de prórroga y luego estaban los regímenes especiales. Toda la reducción de los mensuales está previsto como régimen especial con vigencia hasta el 30 de junio. El sistema de prórrogas es permanente, no tiene vigencia. Cada empresa puede solicitar prórroga por un trabajador o por sus trabajadores con máximo de 1 año, prorrogar el subsidio por desempleo de esos trabajadores que hayan estado antes en suspensión total. Eso es lo que pueden hacer las empresas. No tiene vigencia. La vigencia se pueden presentar hoy, se pudieron haber presentado hace un mes, o se pueden presentar en 4 meses. No importa. Es decir, si cumplen con los requisitos y llenan los requisitos de la prórroga, que tengan los requisitos la empresa y que firme el trabajador que está de acuerdo, porque hay trabajadores que pueden decir, no, yo no quiero que me siga prorrogando el subsidio por desempleo, quiero que me despida. Entonces no firma y a ese trabajador no se le da prórroga. Pero ese es un sistema permanente que está vigente desde hace años en la norma, desde el 2008, y que se ha venido aplicando normalmente. ¿Se entiende? Sí, acá me contan algo, no, seguros especiales parciales. ¿Cómo, perdón? Hola, se corta. No hay prórrogas para seguros especiales parciales. No. No, digo, la primera resolución fue por el mes de abril, luego se prolongó por mayo, hasta mayo, y luego se prolongó por junio. Pero son resoluciones específicas del Ministerio de Trabajo. No son pautas legales generales como las prórrogas. Claro, y la prórroga no te la pueden dar por causal suspensión parcial para mensuales. Las extensiones se dan por la causal suspensión total o reducción para jornaleros, pero no para mensuales porque eso está por régimen especial, si era por ahí la pregunta. Bien, bien. Y en el caso de que el trabajador no acepte la extensión del seguro, la obligación de despido es sí o sí. La empresa tiene que proceder al despido del trabajador en el caso de que el trabajador no acceda.
la empresa puede tomar a sus actividades o el trabajador tiene derecho a percibir el despido si la empresa no puede retomar sus actividades. Bien, perfecto. Pero no Eso, es obligatoria la prórroga. La prórroga no es obligatoria. Es decir, el trabajador tiene que firmar la solicitud de prórroga que hace la empresa. Si el trabajador no está de acuerdo, puede y no lo retoma la empresa y no quiere aceptar la prórroga o que se solicite una nueva prórroga, el trabajador puede considerarse despedido. ajá, bien. Esa era y ahí la empresa tiene que proceder al despido. Exacto, sí. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Vamos con otras preguntas. Con respecto a los topes, habíamos hablado de que el tope máximo de compensación es el 25% que da el BPS. Ahora, No, una según corrección, una corrección. Sí. Tú estás hablando del tope de el subsidio, el régimen especial del trabajador mensual. Es decir, se hace el cálculo, es decir, a ver, el empleador paga los días trabajados. Correcto. Que tiene que ser o más de 6 o hasta 19. Quedó detenida la comunicación. El subsidio paga el trabajador. Bueno, hoy las comunicaciones nos están jugando una mala pasada. Sí, ahora. Ahora sí. Que estaba. No sé hasta qué. Pero cuando se trata de reducción de trabajo de un trabajador de horas o de jornadas de un trabajador mensual, es el régimen especial que rige hasta el 30 de junio. Primero. Segundo, el empleador paga los días efectivamente trabajados en ese mes. El subsidio paga la diferencia entre lo que paga el empleador y el 75% de la remuneración. Correcto. ¿No? Sí. ¿Ok? Bien, perfecto. Va a variar de acuerdo a los... Eso es una balanza. Va a variar de la cantidad de los días trabajados y de la cantidad de los días reducidos. O de horario. Correcto. ¿Ah? A ver, para ser más claro, para hacer un ejemplo muy burdo y muy comprensible. Si hay una reducción del horario del 50%, a grosso modo, el empleador paga el 50% y el subsidio el 25%. Así llegamos al 75%, cuando hay reducción de horario de un 50%. Bien, bien, perfecto. Muy bien, a ver si está mirando acá. Bien. En el caso de las personas que están, ustedes hablaron hoy al principio de la charla respecto del subsidio por enfermedad. ¿Qué pasa con los funcionarios considerados grupos de riesgo menores de 65 años con enfermedades crónicas o condiciones de base agravantes? ¿Estos pueden ser certificados? Eso va a depender del prestador de salud, del médico que atienda al trabajador, si entiende que la condición del trabajador no le permite o está en un riesgo, y bueno, y entiende que tiene que quedarse en aislamiento,
el decreto del 94, como decíamos anteriormente, de marzo del 13 o 16 de marzo, no me acuerdo bien la fecha, pero el 94 dice que todas las personas que tengan que permanecer en aislamiento van a percibir el subsidio por enfermedad. Entonces, si hay un médico que entiende que esa persona tiene que guardar aislamiento por la condición que tiene, va a estar cubierto por el subsidio por enfermedad. Ahora, si no hay un médico que certifique eso y que entienda eso, y la persona tiene menos de 65 años, bueno, no está cubierto por el subsidio por enfermedad, y bueno, la empresa puede manejar las opciones que hay de teletrabajo, que está permitido. También el Ministerio sacó una resolución, que es la 55 también del mes de marzo, que no recuerdo la fecha, que dice que se puede adelantar la licencia del año 2000, la que se está generando en este año 2020, se puede adelantar la licencia, obviamente con el pago de esa licencia, pero se podría hacer eso y por ese camino. Como les decía anteriormente, el teletrabajo, y bueno, y esas son un poco las herramientas que hoy en día tienen los empresarios y mismo también los trabajadores para ir viendo esa situación. También Perfecto. Siempre está la opción del subsidio por desempleo, que bueno, si tengo que optar entre dos trabajadores y uno tiene una condición que su médico entiende que no tiene que ser certificado, pero bueno, para la persona implica un riesgo ir a trabajar, quizás esa persona, bueno, puede quedarse haciendo teletrabajo o es enviar el seguro de paro y trabajo con otra que no tiene esa condición. Son esas situaciones que, bueno, cada empresa y cada irá evaluando y tratando de buscar la forma de que todas las partes se entiendan lo mejor posible, ¿no? Correcto. Una pregunta, hay muchas, después se las vamos a hacer llegar para que ustedes tengan también, puede servirles el panorama o la visión un poco del sector, en cuáles son esas dudas concretas de implementación. El tema de la rotación en el envío al seguro. ¿Cómo es que funciona? ¿La empresa envía la nómina a seguro, a suspensión total y va sacando, dando de alta y de baja a los trabajadores? ¿Cómo es que funciona el sistema de la rotación? Bueno, la rotación la tiene que determinar la empresa, y la empresa en el trámite que hace por su usuario personal de BPS manda una nómina que dice, yo voy a mandar a 4 trabajadores en el mes, a suspensión total por el mes de abril, mandé a otros 4 por el mes de mayo, y yo cuando le cargo el periodo en el sistema del BPS, cargo el periodo que va a ir efectivamente ese trabajador, y al mes que viene mando otra nómina distinta. Ajá. Ya cuando estamos hablando, si ustedes van a pedir extensión del subsidio de desempleo, que es cuando el trabajador ya no tiene, que creo que es una situación que en el sector de ustedes específicamente se da mucho, porque nosotros tenemos prórrogas de agencias de viajes, de hoteles y demás. Si yo mandé un trabajador en temporada baja del hotel o de la agencia a desempleo, y ahora no pasó un año, entonces el trabajador no generó derecho nuevamente, yo para ese trabajador le puedo pedir prórroga, para ese o los trabajadores. Hago el trámite de prórroga, es un trámite bastante ágil, se hace por trámite SUI, y ponen prórroga de seguro de desempleo, y allí está todo el trámite explicado cómo es que tienen que hacerlo. Y bueno, se pide la prórroga por los meses que sea necesario, puede ser, nosotros damos de a 30 días a 90 como máximo, y ahí también nosotros controlamos que, bueno, si la empresa pide 2 o 3 veces prórroga, siempre tratamos de que, bueno, de que no sean los mismos trabajadores que estén en uso de desempleo, para que el trabajador no se mantenga alejado de sus tareas por un tiempo tan prolongado. Eso en una situación general. Hoy en día, con con la crisis y los hoteles parados y demás, bueno, esas situaciones se miran, se observan, pero se contempla más la situación de que no tengas posibilidad de rotar a la gente en el uso del subsidio.
Eso es una potestad del trabajador y del empleador, quiero decir, de la empresa, y el empresario, bueno, tiene que manejar la rotación acorde a las necesidades de su empresa, ¿no? Correcto. Bueno, una última pregunta les vamos a hacer es, en el caso de las empresas que están cerradas y han encontrado situaciones en las cuales el empleador no puede percibir el subsidio de desempleo por tener otro trabajo, ¿cuál es la alternativa en este caso para la empresa y para el empleado? Bueno, depende de qué sea, a ver, depende de qué otro trabajo tiene. Si tiene dos trabajos que pueden estar amparados al subsidio por desempleo en la actividad privada, puede acceder por uno de ellos al subsidio y seguir trabajando en el otro. La prestación va a ser menor, porque se le toma, bueno, es un cálculo especial, pero tiene en ese caso posibilidades de ir al subsidio por desempleo. Cuando es dos trabajos que en la actividad privada amparada por el subsidio por desempleo. Capaz que lo que tú estás planteando es cuando un trabajador es rechazado al subsidio por desempleo, sí, porque tiene otros ingresos, tiene otra empresa o es funcionario público o percibe otros ingresos por otra actividad. En ese caso sí está excluido del subsidio por desempleo. Pero en el nuevo régimen, cuando se aprobó la flexibilización, la resolución del 8 de mayo reciente, que como les explicamos, se flexibilizó las condiciones de acceso al subsidio. Es decir, ahora se puede con 3 meses o con 75 jornales en el año previo, aunque la prestación es menor. Un artículo especial de ellos estableció la posibilidad de contemplar esa situación de multiempleo, pero para determinados grupos de actividad, que son, si mal no recuerdo, docentes, artistas y deportistas profesionales. En conclusión, perdón, para otros grupos de actividad sigue vigente la exclusión de acceder al subsidio por desempleo. Pero repito, cuando son dos actividades privadas, dos remuneraciones privadas, las dos están comprendidas en subsidio por desempleo, puedo suspender en una o despedir en una y puedo acceder al subsidio por desempleo en ese caso. Bien. Estimados doctora Lorena Díaz, escribano Daniel García, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La presentación realmente era necesaria. Quedan una cantidad de temas para seguir profundizando, para seguir pensando, para consultar. Es muy bueno tener la apertura de las autoridades y de la gente que está comprometida con esto para poder ayudar, para poder acompañar a las empresas que están en este momento atravesando una situación compleja, y siempre en cualquier momento está bueno de seguir cultivando la confianza y los vínculos entre los actores públicos y privados. De parte nuestra, bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por participar, por estar, por preocuparse, por responder a las inquietudes y a las necesidades que se plantean, y decirles como siempre que la charla va a quedar disponible en la página web de la Cámara Uruguaya de Turismo, a los efectos de que aquellas cosas que se quieran repasar de todo lo que ustedes han ido mencionando se pueda revisitar y pueda funcionar como ayuda a la memoria. Invitarlos como siempre para nuestra próxima charla, que va a ser el lunes 25 a las 10 de la mañana con el profesor Gustavo Capeche, y bueno, de nuestra parte darle la palabra a Marina para nuestro saludo final de la Cámara. Bueno, muchas gracias, Tere. Agradecer a las autoridades por la apertura, por las ganas de participar y de informar a todo el sector de turismo. Sabemos que quedaron un montón de preguntas, como decía Tere, realmente
todo el mundo, digamos, tenía muchas inquietudes en cuanto a estos temas, porque además, como decía Tere, también la casuística es diferente en todo el sector. Nos comprometemos a hacerles llegar estas preguntas a ustedes para que también de repente podamos ir contestando un poco más, más específicamente todo lo que se ha consultado. Como decía Tere también, la charla queda grabada en nuestro sitio web www.camtur.com.uy. Ahí pueden revisarlo, o en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden revisar esta charla más veces y también para aclarar algunos puntos. Y bueno, como siempre, a las órdenes, muchas gracias, agradecerles a todos que hayan participado y sin duda, bueno, como decía Tere, las autoridades por este espacio que nos brindaron. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Chao. Gracias a todos y nos encontramos entonces el lunes con la charla de Capeche. Nos vemos entonces el lunes 25. Un gusto y buena jornada para todos.